les da? Bienvenidos esta tarde de miércoles a La UNAM Responde, el programa informativo de TV UNAM. Hoy que estamos muy contentos porque Dani Quino está de regreso con nuevas cápsulas de No Memes. Además les platicaremos de una nueva convocatoria que lanza la SECTEI. Se trata del premio Heriberto Castillo. Jacobo Dayan reflexiona como cada semana en torno a temas de derechos humanos, impunidad y violencia. Y esta tarde comenzaremos platicando en la entrevista sobre la explotación del litio, que todavía no es un hecho en nuestro país, pero hablaremos también, o importantemente, sobre el impacto que tiene en el ámbito social, histórico y cultural de ciertas regiones, como es San Luis Potosí. Quédense con nosotros, que ya comenzamos. El desarrollo y el uso de energías renovables está directamente relacionado con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, esta transformación energética puede tener un impacto social, cultural e histórico a partir de la extracción de ciertos minerales, como sucede con el litio. Y esto sucede también en ciertas regiones del territorio, por ejemplo, en San Luis Potosí. Para hablar de una investigación realizada durante una estancia postdoctoral en el Colegio de San Luis Potosí, saludamos esta tarde a la doctora Iracema Gavilán Galicia, quien es profesora de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la ENCIT, de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Pues vamos a hablar de esta investigación y vamos a intentar desmenuzarla, pero lo primero que tendríamos que saber es cuál es la importancia de esta llamada ruta histórico-cultural del pueblo wixárika, que no es necesariamente huichol. Hay que saberlo. Exactamente. Qué buena precisión que acabas de hacer. El pueblo wixárika se autodenomina y reivindica ese nombre, no huichol, que fue como se le asignó, se le nombró a partir de la conquista, ¿no?, y la colonización de sus territorios. Bueno, esta ruta histórico-comercial se dice que antiguamente era pues también una ruta de intercambio, pero es parte de la cosmogonía del pueblo wixárika. ¿Qué quiere decir? Que en sus creencias, en sus formas rituales, en sus relaciones con el entorno, ellos conciben y apropian de diferentes maneras pues el territorio. Y en su pensamiento cosmogónico, es decir, cómo ellos interpretan el universo, este consiste en 5 puntos cardinales, y justamente esta ruta comienza en las marismas nacionales, que serían las costas de Nayarit, con el lugar conocido como Jaramara, y de ahí entonces la ruta inicia en un trayecto de 500 kilómetros que va a culminar en lo que sería el semidesierto de San Luis Potosí. Entonces, en la cosmogonía, como te decía, la explicación del universo consiste en rumbos norte, sur, este y oeste. El norte en Durango, ¿no?, el sur en el lago de Chapala, el este en Wirikuta, donde nace el sol, y el oeste que estaría en marismas nacionales, costas nayaritas. Y bueno, también se dice que en este trayecto que vienen realizando, sobre todo quienes son maracates o los especialistas rituales del pueblo wixárika, lo vienen realizando desde tiempos inmemoriales, es decir, mucho antes de la conquista o de la llegada de los españoles. Y se dice que esta es una recreación de una ruta en la cual los primeros ancestros originaron o se originaron en el mar y caminaron en búsqueda de la luz. Y en este trayecto, algunos de los acompañantes ancestros se fueron quedando a lo largo de la ruta, que hoy encontramos en forma de manantial, en forma de roca, en forma de árbol, algunas especies, por ejemplo, el abuelo fuego, el tatey, que es tatey jaramara, o tatey matinieri, que son manantiales, ¿no? También el venado azul, que es la representación del jicuri o peyote, así como también esta ruta que culmina en la Sierra de 14, nos habla del nacimiento precisamente del astro rey, que es Tayau, en la sierra, en uno de los centros ceremoniales más importantes. Entonces, al menos dentro de la ruta. Qué introducción tan increíble y bonita y sensible de algo que tendríamos que conocer, porque forma parte no de nuestra historia, sino de nuestro presente, doctora. Exacto, perdón. De la cultura nacional, ¿no? Claro. De la cultura nacional. Y a lo largo de esta ruta en el estado de San Luis Potosí,
Cabe mencionar que hay como una constelación muy dispersa porque la ruta atraviesa pues desde el estado de Nayarit, del estado de Zacatecas, parte de Durango, pero también se va hacia San Luis Potosí, donde gran parte del territorio del estado quedaría inscrito dentro de esta ruta. Ahora, ¿por qué digo inscrita? Porque recientemente, el 5 de julio, fue reconocida como parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y voy a hacer una precisión porque este es un reclamo que venían haciendo las comunidades del pueblo wixárika desde los años 90 y que también se volvió a recrudecer esta demanda en el contexto de los años 2011-2012, cuando se supo las concesiones mineras en este territorio sagrado. Y hasta hoy, digamos, se vino a reconocer la inscripción y ahora podemos decir que es Patrimonio Mundial de la Humanidad y de los mexicanos. Claro, pero este reconocimiento viene muy al caso para entender por qué debemos voltear a ver lo que sucede particularmente en San Luis Potosí con la extracción de ciertos minerales, que es, digamos, la contraparte de la historia que nos acabas de contar. ¿Por qué el litio es importante? ¿Por qué tenemos que poner atención en lo que ha sucedido no solamente en este momento, sino durante los últimos años, ya décadas, en esta región del país, doctora? Bueno, hay un anuncio y una invocación en el mundo y una preocupación que también es real sobre el cambio climático y una política mundial que habla de la descarbonización. Y sobre todo en el marco del programa de las Naciones Unidas de descarbonización, pero también de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que antes era 2030, ahora se movió la agenda al 2050 porque ya no nos dio tiempo, ¿no? Se ha anunciado que existen ciertos minerales considerados críticos o estratégicos que nos pueden ayudar a modificar, digamos, nuestro patrón y nuestras fuentes de combustibles, sobre todo fósiles, es decir, hidrocarburos como el diésel, como el petróleo, como el gas, e ir y aprovechar otras fuentes consideradas de energías renovables o limpias. Entonces, en este contexto es que estos minerales se reconocen como importantes, sobre todo por lo que se dice su escasez y que no son abundantes en todos los países, en todo el planeta, y que también responden a intereses económicos. Por eso se le nombra con el apelativo de estratégicos. Sin embargo, en nuestro país, a diferencia de otros como Australia, como China y otros países asiáticos, incluso también en el mal llamado Triángulo de Litio, ¿no? Esto es muy reciente acá. La explotación de litio en el mundo tiene como 25 años aproximadamente, ¿no? Y me parece que también el anuncio de las concesiones o de los proyectos existentes de litio en nuestro país se dan en el contexto también de estas disputas sobre lo que significaría pues hacer una planificación y una política de la transición energética, con la reforma energética, con la nacionalización del litio, con el organismo que se creó llamado Litio para México, etcétera, ¿no? Y evidentemente la nacionalización también tiene sus asegúnes y tiene sus críticas, porque lo que se consideró como nacionalización fue más que nada el anuncio de una reserva minera que se encuentra en el estado de Sonora, que se le arrebató a las empresas chinas, ¿no? Sin embargo, existen concesiones mineras para explotar o explorar primeramente el litio, por ejemplo en Coahuila, por ejemplo en Guanajuato, en Zacatecas, en San Luis Potosí, y de manera muy reciente en la Sierra de Puebla y en Oaxaca también, en antiguos salares donde se aprovechaba la sal, ¿no? Una actividad artesanal que también tiene antecedente en el estado de San Luis Potosí. Y donde siempre están, digamos, ahí en disputa, pues por un lado los intereses comerciales, los intereses económicos y por el otro el respeto a no solamente la vida cotidiana, sino la historia, la cultura de ciertas comunidades. Cuéntanos cómo es que te acercas a esta investigación, cuáles son, digamos, los planteamientos básicos y, pues eso, cómo se ha ido transformando esta investigación con el proceso de investigación o durante el proceso de investigación. Bueno, te agradezco la pregunta, es muy interesante y también decirlo que encontramos estas concesiones en el contexto de esos años 2011-2012, cuando conformamos colectivos, organizaciones y personas, activistas, defensoras del territorio, incluso premios Nobel, artistas, que nos sumamos al movimiento en defensa de Virikuta. Entonces, indagando en esas concesiones para mapear dónde estaban en la Sierra 14, cómo afectaban el polígono del área natural protegida de Virikuta, fue que me percaté. ¿La Sierra 14 es Real de 14? La Sierra de 14 es una formación serrana y Real de 14
es la cabecera municipal del municipio de 14, que es Pueblo Mágico. Se encuentra, sí, en la cima de en esa misma región. Sí, exactamente. Pero también mencionar que Wirikuta no es solamente la sierra, sino también es lo que se considera el Bajío, el semiárido como tal, ¿no? Entonces hay ecosistemas muy diversos, ¿no? Vuelvo a la pregunta porque encontré, explorando estas concesiones que afectaban en ese entonces, que se hablaba de 74 concesiones, pues un listado de concesiones de litio, que para ese entonces pues no llamaban la atención, ¿no? Hay concesiones que datan del año 2009 aproximadamente, y que pues yo lo dejé para después, en algún momento. Bueno, me gradué, hice un doctorado con el tema de Wirikuta, hay un premio y un libro con la investigación que conllevó pues esta movilización social en torno a la defensa de Wirikuta, y pues después me invité al Colegio de San Luis a realizar una estancia postdoctoral con el tema de las afectaciones socioterritoriales derivadas de agroindustrias, porque también es otro de, digamos, de los megaproyectos que están afectando el territorio sagrado, pero también generando afectaciones sociales y culturales a los habitantes, ¿no? Mega invernaderos y megagranjas y sobre todo industrias de, digamos, de gran escala y además destinadas a la exportación de alimentos hacia Medio Oriente y hacia Asia. En este contexto se hizo una primera incursión, digamos, postdoctoral en 3 municipios, Cedral, Vanegas y 14, y posteriormente hicimos esta segunda fase que conllevó actualizar las concesiones mineras en esos 3 municipios, pero entrar en lo grueso de lo que sería la identificación de las concesiones de litio, que encontramos en el municipio de Santo Domingo, en Villa de Ramos, en Salinas, y también comenzamos a hacer una ampliación, porque estamos enfocándonos a la región altiplano, que son 15 municipios. Bueno, hasta hoy día hemos logrado hacer esa investigación en 10 de los 15 municipios. Eso conlleva a actualizar datos, bases de concesiones mineras, bases de concesiones de agua, y lo que hemos hecho es cruzar justamente los componentes sociales, económicos, políticos que hay en el territorio. Entonces, si viéramos estos mapas que están, digamos, trazados con límites administrativos, con autopistas, carreteras, caminos de terracería, pues podríamos decir que no hay ninguna afectación si traslapamos los polígonos de las concesiones mineras, pero cuando agregamos los elementos agua, agua subterránea, pozos, polígonos ejidales, la ruta histórica cultural, pues nos damos cuenta de que la explotación de litio pues generaría enormes repercusiones y vulnerabilidad hídrica, sobre todo considerando que la fuente más importante de agua para abastecimiento de las poblaciones es agua subterránea. Estamos hablando de acuíferos que están en estado crítico también. Podríamos hablar, insisto, de un montón de temas solo con esta pequeña introducción que nos has hecho, pero es importantísimo saber qué están pensando, qué están diciendo, qué están haciendo las comunidades que podrían resultar afectadas, y me parece que desde ya están en alerta por esta situación que ya se vive por la extracción de este o de otros materiales, sí, minerales en particular. Sí, también porque están alertas, puedo decir 2 cosas de manera sintética. Una, porque se hicieron 2 exploraciones o 2 épocas diferentes en las que se hizo exploración. En el año 2011-2012, donde estaban las concesiones en manos de concesionarios mexicanos, y luego en el año 2017-2018, donde ya pasaron a manos de canadienses. En esta segunda fase, los encargados, técnicos, geólogos que entraron al territorio, a los ejidos, lo hicieron sin el consentimiento, con el engaño de las personas y sobre todo también con un ofrecimiento de dinero. Es decir, ofreciéndoles dinero, 500,000 pesos, para que despoblaran las localidades, porque saben que no pueden convivir la minería de litio con los habitantes que necesitan el agua. Entonces, en este contexto es que se les ha consultado a las personas, hemos hecho talleres participativos, asambleas informativas, talleres incluso con niños, para reconocer qué tipo de bichos hay, qué tipo de vida hay en los salares, y pues esto conlleva a que las personas expresen ecoemociones. Ecoemociones, ¿desde qué lugar o qué sentido? Por ejemplo,
El hecho de que yo sepa que me va a provocar un desplazamiento, que tengo que dejar mi casa, que tengo que dejar mi modo de vida, que tengo que dejar de criar mis gallinas o de pastorear mis chivas, ¿no? Claro. Conlleva a pues insomnio, ansiedad, enojo, coraje, y lo sienten en diferentes partes del cuerpo. Bueno, no hay que decirlo, pero no hay cantidad de dinero que pueda cubrir la pérdida de esta riqueza cultural, de esta riqueza histórica, que además es su forma de vida, insisto, hoy en día, donde han logrado de alguna manera pues mantener estas costumbres, estas tradiciones que tiene que ver con la cosmogonía a la que te referías al inicio. Nos queda muy poquito tiempo para terminar, doctora. Cuéntanos cuáles son las alternativas, cómo desde la ciencia, desde esta investigación quizás en particular, se tienen para avanzar y conciliar, digamos, estos intereses que tienen que ver con lo histórico, con lo cultural, pero también con lo político, con los vacíos legales y con el engaño que también sucede en zonas o en regiones muy particulares. Me parece que una de las debilidades de la política pública en relación a los pueblos originarios y también a las comunidades equiparables, que podríamos decir los ejidos y localidades campesinas, es que la política se hace fragmentada y sin la comunicación con las personas. Yo sugiero que, por ejemplo, en términos de la política energética, si queremos hacer esta transición, porque también es importante reconocer, claro, y los habitantes reconocen que hay cambios climáticos, ¿no? Sería realmente generar los mecanismos para que las personas puedan decir, puedan opinar su sentir en torno a los megaproyectos que quieren sobre el desarrollo, incluso sobre la producción energética. Ahorita vimos que hay alrededor de 5 megaproyectos a gran escala, solares, y 2 enormes parques eólicos, estos últimos en manos de italianos, los primeros en manos de españoles, pero que no están generando bienestar y no están aportando, digamos, a las condiciones de la calidad de vida de las personas, y en ese sentido pienso que la política energética no se está aterrizando en el territorio, aunque hay una propuesta también, mencionarlo, la política reciente de transición energética tiene un nuevo enfoque, es decir, respeto a los derechos humanos, respeto a los costos, por ejemplo, ambientales de este tipo de megaproyectos, en fin, una serie de políticas, pero que aún no bajan al territorio. La otra sería continuar con la investigación para proporcionarles a las personas elementos para que puedan decidir cuáles son las afectaciones, qué alcances van a tener, cuáles son los beneficios económicos, porque hay inversiones millonarias en un parque solar, te estoy hablando de billones de dólares, con más de 1 millón de paneles solares, y las ganancias son totalmente destinadas a las empresas y muy poco para la mejora de caminos, de electrificación, el alumbrado público, o siquiera el alumbrado a las escuelas y hospitales. Claro, ¿dónde están los beneficios a la misma comunidad? Y hay que decirlo a veces con ese nombre. Se habla primero quizás de destrucción, pero también de invasión y de falta de respeto a los derechos humanos de las personas, de las comunidades. Por supuesto, esta investigación continuará porque no está cubierto las 15 comunidades de la región, así es que estaremos seguramente en algún otro momento contigo, doctora, platicando cómo sigue y en qué termina este importante proceso que nos tendría que servir a todos para abrir los ojos y además alzar la voz a favor de esta comunidad. Gracias, doctora Iracema Gavilán Galicia, profesora de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la ENCIT de nuestra universidad. Gracias. Un gusto, gracias a usted. Gracias. Y bueno, tomamos aire para seguir con otro tema. Les platico de la convocatoria para participar en el Premio Heriberto Castillo de la Ciudad de México 2025, que reconoce a científicas y científicos mexicanos con aportaciones relevantes en las áreas de ciencias, humanidades, matemáticas, ingenierías y tecnologías, todas ellas que tengan un impacto social. Se trata de una iniciativa que honra la vida y la obra del ingeniero reconocido por ser el inventor de la estructura tridimensional de concreto y acero, conocida como tridilosa, y bueno, quien también fuera además profesor universitario y luchador social. El premio es organizado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, y el primer lugar de este premio recibirá pues 250,000 pesos y cierra también el 10 de noviembre. La extorsión es un delito que puede terminar con la vida de las personas. Jacobo Dayan se refiere hoy a 2 casos muy sonados y recientes para hablar sobre también impunidad.
Pues volvimos a ver un asesinato, en este caso de un limonero en Apatzingán. La extorsión generó un asesinato. Como en Tamaulipas, también una extorsión a un líder comercial generó una desaparición. También el asesinato en Baja California de otra líder comercial. Es decir, la extorsión cobrando vidas y el Estado mexicano incapaz de garantizar la seguridad y la vida de personas que denuncian la extorsión a pesar del programa de extorsión que según echaron a andar. La extorsión se convierte en un estado paralelo. Las y los ciudadanos pagamos impuestos y en paralelo tenemos que pagar un impuesto criminal. No se trata de si el gobierno o no detiene a los asesinos materiales de este caso particular en Apatzingán, sino de que cumpla con sus funciones para los cuales existe el Estado y que no se cobren impuestos paralelos y la extorsión siga cobrándose vidas. Son 20 años de sufrir esto como ciudadanía y los gobiernos siguen echándose la culpa unos a otros y diciendo que detienen autores materiales mientras dejan vivas las redes criminales. Seguiremos documentando esto mientras la impunidad siga siendo prácticamente absoluta. Muchas gracias. Como les decía al inicio, Dani Quino está de regreso en la UNAM Responde y hoy No Memes nos platica sobre la evolución de las tendencias en el desarrollo, comercialización y uso de tecnologías en los autos. ¿Sabías que, más que un medio de transporte, los humanos han convertido a los autos en un escaparate para demostrar algo de sí mismos? En los 60s querían sentirse astronautas, en los 80s corredores de carreras y hoy los usan para comunicar que quieren salvar el planeta. En esta sección vamos a revisar cómo esas modas cambiaron con cada década y qué dice nuestro auto de nosotros, más allá de los motores. Aunque claro, ¿yo qué voy a saber? Mi única autopista es Internet. Ajá, con razón siempre llegas tarde, Memenimus, porque andas ahí en el tráfico de datos. ¡Ah! Bueno, ya, chistuits aparte, tienes razón. Los coches siempre han reflejado las modas de cada década. Así que vamos a dar un paseo rápido por esas tendencias. Años 20 y 30, lo básico para moverse. En los años 20 la gente solo quería algo sencillo, dejar atrás el caballo y el carruaje y moverse de punto A a punto B sin ensuciarse los zapatos. Y justo en ese contexto nace Mazda. En 1931 lanzan el Mazda Go, un triciclo motorizado pensado para mover mercancías. Porque en esos años la moda no era presumir, era sobrevivir y reconstruir. Años 60, el futuro espacial. En los 60 la gente estaba obsesionada con el espacio. Querían llegar a la luna y claro, que sus coches parecieran naves espaciales. Mazda entendió la tendencia y presentó el Mazda Cosmo, con motor rotativo y diseño futurista. Tan adelantado que parecía salido de los supersónicos. Básicamente era el coche que podía correrle a la par a Meteoro en el meme de Spider-Man señalándose. Años 80-90, libertad y adrenalina. En los 80 y 90 la moda era sentir adrenalina. El coche no solo te llevaba, era sinónimo de independencia, de libertad, de emoción, de que cada curva podía ser tu montaña rusa personal. Y ahí aparece el Mazda MX-5. Ligero, accesible, ágil. Su filosofía era Jinba Itai, jinete y caballo como un solo ser. Y no fue cualquier capricho de la época, ¿eh? Con 532,000 unidades vendidas, en el 2000 Record Guinness lo declaró oficialmente el deportivo biplaza más vendido de toda la historia. Y ese récord sigue imbatible hasta hoy. Básicamente fue el coche que convirtió una moda en un ícono eterno. Años 2000, practicidad con estilo. En los 2000 la cosa cambió. Las ciudades crecieron, el tráfico se volvió eterno y lo que buscaba la gente era practicidad, pero sin sacrificar estilo. Muchos jóvenes estaban entrando al mundo laboral y querían su primer auto, rendidor, funcional, pero que también se viera cool en el estacionamiento. Fue justo en esa década, en 2005, cuando Mazda llegó a México y el timing no pudo ser mejor.
El Mazda 3 se convirtió en el modelo estrella porque respondía exactamente a esa tendencia. Era confiable para el día a día, tenía diseño atractivo y marcó el inicio de la conexión de Mazda con los conductores mexicanos. En pocas palabras, llegó, entendió la moda y se ganó la calle. Años 2020, conciencia verde. Y en los 2020 la tendencia cambió otra vez. Ahora lo que importa es la eficiencia y la sustentabilidad. Porque sí, reciclar tu botellita de agua está bien, pero también quieres que tu coche diga que eres parte de la solución, que quieres salvar tortugas, que todo lo que comes es de libre pastoreo. Mazda respondió con pasos claros. En 2020 nació el MX-30, su primer modelo eléctrico con batería. Y en 2022 presentó el CX-60 PHEV, su primer híbrido enchufable para el mercado europeo de SUVs. Y hoy, modelos como el Mazda CX-30 Mild Hybrid combinan tecnologías que reciclan la energía de frenado para reducir consumo y emisiones y un motor Sky Active G optimizado para gastar menos combustible sin perder potencia. En pocas palabras, autos que entienden que lo de hoy es pensar en el futuro sin perder el estilo en el presente. Entonces, sí, memeros, cada década tiene sus obsesiones y los coches lo reflejan perfecto. Desde querer ser astronauta hasta presumir tu matcha latte eco-friendly en tu coche. Porque al final tu vehículo es tu outfit con ruedas. Habla de ti, de tu contexto y de la moda de la que no puedes escapar. Uy, ¿qué dirá el Newton sobre mí? Pues a nosotros nos da muchísimo gusto que Dani esté de regreso y la seguiremos escuchando durante las siguientes semanas. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en sus pantallas. Y la invitación a que nos acompañen mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.